Polo de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. Les podemos enviar información, invitarlos a actividades, enviarles esta presentación que Paco nos va a hacer favor de presentar, y también mandarles el sitio donde tenemos información de los otros diálogos en corto que hemos tenido en semanas pasadas, los viernes pasados. Entonces, eso ayuda. Y también si nos ayudan a renombrar en su pantalla, hay una función que se llama renombrar y entonces nos ayuda a colocar el nombre, el apellido y tal vez del centro o la institución donde nos están acompañando, nos ayuda también al tema del diálogo. Muy bien. Maye, ¿alguna información de RB? Ninguna, Daniel. Yo creo que pueden comenzar. ¿No me escuché? Perdón. Si pueden empezar. No te escuché y seguramente porque no me puse mis audífonos. No te ¿Qué nos preocupes. dijiste? Si gustan ¿Empezamos? empezar, por favor. Perfecto. Bueno, pues muy bien. Si les parece, nos damos un minuto más para que algunos colegas se conecten y damos inicio efectivamente a este conversatorio. Bien. Okay. Bueno. Ahí está. Pati, tú inicias, ¿verdad? Sí, ahorita un segundo, sí. Estamos 24. Bien, bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este sexto diálogo que hemos denominado Diálogos en Corto, donde la Secretaría Ejecutiva de Disciplina comparte de manera muy breve, pero sustanciosa, algunas de sus principales estrategias, rutas de intervención o modelos de trabajo que se han venido desarrollando con diversos grupos de la población. En esta ocasión, tanto Pati Colchero como Francisco Castellanos nos presentarán el modelo de intervención con la población denominada adolescentes en conflicto con la ley. No es menos importante hablar que este tema tiene la relevancia, no solamente por los acontecimientos del día de ayer, muy dolorosos, muy angustiantes, con respecto a la gran cantidad de adolescentes que se encuentran en riesgo y que tenemos una oportunidad histórica, casi última, de brindar realmente una oportunidad de reinserción social. Dicho esto, dejo a Pati Colchero la intervención y posteriormente Gaby Polo nos indicará la metodología de trabajo, que van a ver que es muy sencilla, y Francisco Castellano seguramente hará la exposición. Pati, fueras tan amable. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Sí, yo nada más haré una pequeña introducción y Francisco, bueno, pues platicará lo que se ha estado haciendo en estos años, ¿no? Desde la aprobación de la Ley Nacional, desde el Disciplina Nacional, desde la Secretaría Ejecutiva de Disciplina Nacional y desde las Secretarías Ejecutivas Estatales. Bueno, pues como ustedes bien saben, este sistema de justicia en nuestro país, pues está regido por una ley nacional, es decir, única para todos los estados, pues lo que permite, ¿no?, que haya una homologación de principios de actuación y de procedimientos. Y bueno, pues sabemos que antes de esta aprobación, de la aprobación de esta ley nacional, había una ley federal y 32 estatales con criterios pues muy dispares, ¿no? Y en la mayoría de los casos pues poco garantistas. Esta ley, digamos, es armónica con los estándares internacionales en materia de justicia para adolescentes y incorpora los principios de protección de niños, niñas y adolescentes. Con esta ley, bueno, pues se ha logrado que menos adolescentes estén en internamiento,
se ha logrado establecer subcomisiones en los estados que deben sesionar periódicamente, conformadas por las distintas autoridades del sistema. Y pues bueno, desde la Secretaría Ejecutiva Nacional y estatales hemos estado impulsando porque se desarrollen programas de trabajo para los muchísimos retos que todavía hay frente a esta implementación de esta ley. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la especialización, es decir, que las autoridades estén, o sea, no nada más es un tema de formación, sino más bien que las autoridades estén dedicadas solamente a justicia adolescente. Esto pues no se ha logrado, lo que hemos visto a partir de los diagnósticos que hemos realizado y que ha realizado las organizaciones de la sociedad civil es que todavía tenemos estas autoridades mixtas, no especializadas. Tampoco tenemos la formación que mandata la ley, que no es nada más sobre el tema de un proceso penal acusatorio, sino también sobre la comprensión de qué significa esta etapa de adolescencia, cuáles son los derechos de las y los adolescentes y cuáles deben ser los principios de actuación de las autoridades para garantizar estos derechos y para su protección. Y bueno, pues sobre programas de reinserción social, bueno, pues tenemos también ahí una gran laguna, un gran reto que pues la verdad es que no hemos encontrado a lo largo de esta revisión en las subcomisiones programas efectivos de reinserción social, tanto en internamiento como en externación, y en externación pues son la mayoría de las y los adolescentes. Preocupa también pues expresiones que hemos encontrado cuando nos hemos reunido con las autoridades de querer endurecer penas, de querer bajar la edad penal y bueno, además sobre todo que no han comprendido como esta naturaleza, ¿no?, de protección de la ley por encima del tema punitivo. Creo que esto es muy evidente y bueno, pues hubo el año pasado un intento de iniciativa porque pues por ahí se coló, pero luego ya no la presentaron por parte de la Fiscalía General de la República, pues donde efectivamente estaba, digamos, lo que se buscaba con esta ley era pues eso, el endurecimiento de penas, y pues un tema mucho más punitivo. Bueno, yo dejo aquí esta breve introducción porque Francisco les va a compartir con mayor detalle lo que se está haciendo desde las secretarías ejecutivas estatales y nacional, y sobre todo pues en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil que son grandes aliadas y que han permitido, ¿no?, que han ayudado a que este sistema avance tanto por los diagnósticos que han realizado muy puntuales como denuncias, ¿no?, de situaciones violatorias de los derechos humanos y sobre todo, ¿no?, en propuestas muy constructivas. Entonces, sin más, yo le dejo la palabra ya a, creo que Gaby Polo, que va a hacer la presentación. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, compartirles que metodológicamente después de la presentación que en este momento hará Francisco Castellanos, tendremos un espacio para diálogo y para el cual pues les vamos a pedir que nos pidan la palabra a través del chat o de la herramienta de la manita. Y pues ahora una breve reseña de Francisco Castellanos. Tiene la licenciatura en Psicología por la UNAM, así como la maestría en Psicología Transgeneracional por el Instituto de Estudios Transgeneracionales. Ha realizado estudios de planificación de proyectos sociales en la Universidad Javeriana de Bogotá, en psicología criminal, comportamiento antisocial de los adolescentes y terapias sistemáticas. Su experiencia profesional ha desarrollado en diversas organizaciones de la sociedad civil en Morelos, en modelos de atención para adolescentes y jóvenes en temas de prevención de la violencia y adicciones, en el Centro Juvenil de Promoción Integral. Colaboró en la Fundación Reintegra por 18 años, donde fue director general en programas de defensa, orientación y programas de reinserción social con adolescentes en conflictos legales en la Ciudad de México. Desarrolló programas sobre medidas socioeducativas para adolescentes en centros de privación de la libertad y medidas
en externación en coordinación con autoridades federales y locales. Desde noviembre de 2015 es director de coordinación institucional en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí participó en el equipo que elaboró la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el 2016, en la formación del Grupo Federal y comisiones estatales para la consolidación de la ley, así como en programas de prevención de reclutamiento y la desmovilización de adolescentes, tortura y desapariciones. Pues aún es muy larga la reseña de Paco, así que la voy a dejar aquí para que ahora nos presente. Gracias, Paco. Gracias, Gaby. La idea es que el diálogo sea en corto, así que no echemos muchos rollos sobre esas presentaciones. Agradecerles y informarles al resto a este grupo que en esta ocasión invitamos a otro sector de organizaciones de la sociedad civil que ya vienen colaborando de manera conjunta en los temas de reinserción social. Entonces, muchas gracias. Veo a varios de las organizaciones socias, están en diferentes estados haciendo programas, proyectos a nivel de política pública, de revisión en los centros de internamiento, trabajo directo con los adolescentes o con sus familias. Entonces, a ellos hay decirles pues que esta es una iniciativa que ya tiene 6 semanas que se ha ido realizando por otro grupo, otras redes de organizaciones que trabajan en los diferentes temas de niñas, niños y adolescentes. Ustedes saben que la agenda del CIPINA entonces es mucho más amplia que los temas de violencia o de justicia. Tenemos que ver desde la primera infancia hasta muchos otros temas más. Este sería el último día de trabajo de esta propuesta de los diálogos en corto, y por eso nos permitimos invitar a otras organizaciones más que están interesadas en el tema. Muchas gracias. Me permito entonces, Gaby, compartir la pantalla. Y les hago una presentación rápida de lo que ha sido el proceso, aunque para algunos voy a empezar ahora sí que un poquito desde el principio, porque hay algunos que están entrando al tema, pero me voy rápido. Entonces, bueno, ya nos hacía la introducción del tema Patti, que en el 2016, junto con todo el paquete de reformas del sistema, de la reforma penal del sistema mexicano, de México, salió la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Como siempre, en mi opinión personal, pues el tema siempre como con bajo impacto, si no es por las organizaciones que vienen haciendo presión, por grupos, etcétera, el proceso no avanza. La ley salió al 5 para la hora, había tensiones, había cosas complicadas para ponerla en marcha, pero al final del día se logró esta ley. Es una ley que busca en sus objetivos garantizar los derechos humanos y los principios rectores basados, esto es muy importante, en toda la filosofía y los principios de la Convención de los Derechos del Niño, que es este tratado que reconoce a los niños como sujetos de derechos y que para todos los temas y dimensiones de la vida de los niños, pues sustenta estos principios del interés superior, la protección integral, etcétera. Esta ley también establece los mecanismos alternativos, es una cuestión repetitiva en toda la doctrina internacional, de que en la medida de lo posible los casos no se judicialicen y se busquen todas las formas alternas para la aplicación de la justicia, así como las medidas de sanción. Define los órganos, autoridades, instituciones especializadas, define cuáles son sus procedimientos y las tareas y plazos del cumplimiento. Estos son solamente algunos de los principios generales que la ley tiene para el trabajo con adolescentes, que ya decía están basados en los temas de la Convención de los Derechos del Niño, pero define algunas cosas que en mi modo de ver y por llevar ya más años de trayectoria en esto, creo que son logros. Por ejemplo, haber definido o redefinido la reinserción social como todos los procesos que pueden llevar a la reintegración social y familiar como todos los procesos que pueden llevar a la reinserción social,
en donde la reinserción social se define como el pleno goce y ejercicio de todos los derechos que tienen los adolescentes y deja de ser solo como una idea, una meta, o en la criminología tradicional, la reinserción social era solo como la última etapa de un proceso que se tenía que hacer con las personas después de que habían tenido un proceso legal y habían sido culpables de algún delito, etcétera. Entonces, regresar al enfoque del pleno goce del ejercicio de los derechos parece que es como una idea fundamental, pero a veces no se alcanza a entender del todo, ¿verdad? La ley define quiénes son los operadores directos, las autoridades directamente responsables de operar la justicia de adolescentes, pues que son el Ministerio Público, los órganos jurisdiccionales, que son magistrados y jueces especializados, la defensa pública, los facilitadores de los alternativos, las autoridades administrativas, que son las que hacen la ejecución de medidas, tanto las medidas cautelares durante el procedimiento y las medidas de sanción. Aquí encontramos a los directores de los centros de internamiento, encontramos a quienes están a cargo de las medidas en libertad, y se define también ahí que las policías que apoyan en la investigación son parte de este sistema como autoridades directas. Después vamos a ver que la ley habla además y está haciendo mención en diferentes artículos de una serie de instancias y de autoridades que son coadyuvantes a todo el proceso. Entonces, cuando se realiza todo este proceso de la reforma penal en México, se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Justicia Penal, que duró 8 años y terminaba precisamente en cuanto acababa de expedirse las últimas leyes. Unos meses después se cerró la famosa CETEC y se dejó establecido que iban a haber otros mecanismos en el país para que se diera seguimiento no solo al tema de la consolidación de la justicia de adolescentes, sino a los otros temas de la justicia penal. En México, recuerden que se modificó la ley de víctimas, la ley de ejecuciones, sanciones, etcétera. Entonces, había diferentes cosas que había que hacer y pues el objetivo era acabar de dar sentido a esta gran reforma en el país que pues costó mucho esfuerzo, fue muy difícil. Recuerdo también muy bien que durante toda esa época los esfuerzos de la cooperación de USAID en México fueron específicamente para instalar ¿cómo se llaman? Donde trabajan los jueces, se llevan a cabo las audiencias orales, la capacitación, la certificación, etcétera. Entonces ha habido una gran inversión de cosas que se tienen que ir consolidando en el país. Aquí me ha parecido muy importante porque de repente cuando empezamos a entrar en contacto con las autoridades estatales, la gente no acaba de entender qué era el CIPINA y qué hacía el CIPINA en el ámbito de la justicia de adolescentes, pues porque nunca antes habíamos tenido este panorama tanto legal como de coordinación institucional que hablara sobre alguien que tenía que hacer la protección y la política pública de los derechos de los niños como nosotros en el CIPINA. Entonces, aquí hay como una vinculación entre la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la que se crea en el 2015 y hace que nazca el CIPINA, y es precisamente resultado de estos compromisos del Estado mexicano al firmar la convención, y que es una ley fundamentalmente sustantiva, ¿verdad? Porque reconoce los derechos, da certeza a los ciudadanos, seguridad, trata asuntos de fondo, genera nuevas figuras jurídicas, por ejemplo, todo el sistema de protección integral, o sea, todo el CIPINA, es obligatoria para el Estado y para la Federación, y las entidades pueden legislar sobre esta misma ley al respecto. Entonces, de esta manera tenemos nuestra ley general y cada uno de los estados tiene una ley propia sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Y luego una ley nacional, como se definió la de justicia de adolescentes, es una ley adjetiva. Quiere decir que está siempre en relación a una ley general y que habla más bien de las normas que garantizan esos derechos que están de alguna manera sí mencionados en la ley nacional, pero también mencionados en la ley general, y en la ley general los derechos son mucho más amplios, y que establecen los mecanismos procedimentales. Entonces así viene todo explicado, qué va a hacer el juez, el fiscal, cómo va a actuar la defensa, cómo se van a ejecutar las medidas, etc.
Y se buscó este modelo de ley nacional, por lo que ya nos comentaba Patti, porque cuando se dejó que hubiera una ley en cada estado sobre la justicia, las cosas eran disímbolas y había situaciones muy contradictorias entre un estado y otro. Un chico por el mismo delito y de la misma edad en un estado de la República iba a ser procesado, iba a ser sentenciado, iba a recibir alguna sanción por ese delito, que podía ser diferente en otro estado con las mismas condiciones. Y donde tuvimos la mayor crisis que se veía, la contradicción de las leyes, es precisamente en la medida de internamiento, en donde había estados que por el mismo delito, algunos ponían una medida de 3 años, que quiso hacerlo de una manera muy moderna en Morelos, y después lo tuvo que subir a 5 después del caso del Ponchis, y otros estados que promovían hasta 10 años, 15 años, 15 años en Oaxaca, 20, en Chihuahua, 20 años de privación de la libertad a un adolescente en Aguascalientes. Y todo esto se argumentaba, ustedes leían las leyes de los estados y todas decían que era por el interés superior, todo el discurso mal entendido, les decía yo que era como la esquizofrenia de la justicia de los adolescentes, todo el discurso mal entendido. O sea, este principio de utilizar la privación de la libertad por el menor tiempo posible no se aplicaba, pero todo el mundo argumentaba que sí. Entonces era un proceso en el cual ha costado mucho trabajo entender. Por eso la ley nacional ya no permite que los estados hagan cambios, todos los estados tienen que hacer el procedimiento de la misma manera. Las sanciones son iguales para todos los chicos. Se definieron rangos de edad para diferenciar las sanciones, por ejemplo, en el internamiento, etcétera. Entonces, en este sentido, en mi opinión, la ley pues es muy positiva, tiene muchas cosas muy buenas que en México no había, que estamos cerca de los estándares internacionales más cercanos a lo que se pide, pero pues hay que bajar al tema de la aplicación y de cómo se maneja. Entonces, yo y el equipo de disciplina, con toda esta carga de cómo empatamos los temas de justicia con los temas de protección integral, nos hemos dado la tarea como de hacer esta reflexión en dónde se integran. En esta diapositiva, lo que yo quiero demostrar con los 2 círculos mayores en color azul es lo que tiene que ver con el ámbito de la ley general. Es una ley que busca la protección integral para casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Y de esos 40 millones, se trabaja la protección especial, es decir, aquellos casos que se identifica han sido vulnerados sus derechos y tienen que pasar a un proceso de revisión, de evaluación y de un plan de restitución de sus derechos. Y para eso está toda la ley general, pero dentro de ese universo de adolescentes, de esos 40 millones que hay, 13 millones son de adolescentes. Y solamente un aproximado, porque tenemos ahí un problema muy grande de que no sabemos ahorita los números exactos, pero los últimos números nos hablan más o menos entre 15,000 y 17,000 adolescentes en México entran en conflictos legales y pueden pasar desde los procesos de detención a las agencias del Ministerio Público, y de ahí los que son procesados por manera judicial pueden llegar inclusive a tener una medida en externamiento, o los que están privados de la libertad, que en el último estudio del INEGI en el 2017 reportaba 7,000 y pico de chicos que estaban en centros de internamiento, más o menos de esa dimensión, pero para una proporción de 13 millones, pues sabemos que es también una minoría, sin embargo, cualitativamente es significativo. Entonces, el circulito morado encierra y quiere decir, de todo ese universo, hay una ley específica, que es la de los adolescentes, pero no para todos los adolescentes, sino solamente aquellos que cometen un delito y que van a ser procesados. Pero al centro de estas 2 legislaciones debe de prevalecer este principio de la protección integral, ¿no? Entonces aquí nos encontramos pues con una conjunción de sistemas y de leyes que ha sido un poco difícil poner en la práctica, en la marcha, pero pues ahí está un sistema de protección integral y protección especial que vienen de esta ley general, y luego en los sistemas de justicia, con la ley de justicia de adolescentes, también incluyó el tema de la prevención social del delito. Entonces, aquí empiezan a haber un poco de complicaciones, cómo entender quiénes deben estar, y en la práctica, pues sabemos que sí se dan los procesos así, ¿verdad? Un chico que llega al sistema de justicia, muy seguramente necesitó de acciones, de programas de prevención
social o de restitución de algunos otros derechos porque llegó sin estudiar, venía de una familia violenta, ya consumía drogas y no fue atendido, tenía problemas de salud mental y nunca fueron atendidos, etcétera. Entonces, esto es un tema que nos ha parecido importante para hacer esta vinculación y que se vaya entendiendo también cuál puede ser el papel de cada una de las acciones. Y pues aquí como señalar que en torno a la reflexión y muchas veces de compañía y del diálogo con todas y con todos ustedes como organizaciones de la sociedad civil, en dónde debemos de poner nosotros el foco de las cosas. El tema es muy amplio, tiene muchas aristas, pero creemos que lo fundamental es llegar a los temas de reinserción social. Sí, la prevención, sí, la justicia no devuelve a los adolescentes a la sociedad en mejores condiciones de vida, como se dice en el principio de reinserción, gozando, disfrutando, ejerciendo sus derechos de adolescente, pues entonces no tuvo sentido. Y desde ahí, pues conectar los temas de prevención social de la violencia, de esa prevención, pasar a la prevención secundaria, que es la prevención de los adolescentes que están en riesgo, es decir, ya sabemos que si un adolescente deja la escuela, tuvo problemas en la infancia, se está relacionando con personas que se cometen a las conductas ilícitas, está en riesgo de ser cooptado por esta delincuencia, entonces va a ser más probable que él ingrese al sistema de justicia. Entonces, a ese grupo de chicos, si ya está consumiendo drogas, etcétera, necesitamos llegar de una manera muy específica. También vimos que entonces avanzó muchísimo la justicia penal con esta ley y estas políticas que se están haciendo, pero entonces quedó un vacío en la justicia cívica. Todos los chicos que llegan a los juzgados por faltas administrativas, nos empezamos a dar cuenta y también apoyados por organizaciones que nos decían, oye, mira, estoy checando que aquí hay un chico que pasó un año, entró 10 veces al juzgado cívico y jamás se le canalizó un programa, jamás se habló con su familia, no se hizo nada y al rato ya lo tenemos de cliente en el sistema de justicia porque pues el proceso social de este chico fue agudizando, etcétera. Entonces también trabajar toda esta parte que ya estamos haciendo estos esfuerzos y también pues con los temas de reclutamiento y desmovilización que ahora vemos que también el problema está centrado ahí, ¿verdad? Toda esta fuerza que han tomado los grupos criminales y los mecanismos para que luego los chicos entren y cuando ya están adentro y los chicos quieren salir, ¿cómo los sacas de ahí? Porque están inclusive amenazados de muerte y sabemos y tenemos registros en diferentes lugares, sobre todo del norte del país, reportes de los mismos jueces en donde nos dicen efectivamente los chicos salen y los buscan para matarlos, ¿no? Bueno, entonces tiene que ver con la reinserción. Entonces decirles ya nada más cómo quedaron los mecanismos de participación. En primer lugar, se creó un grupo de trabajo federal en la administración federal pasada, que coordinaba el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Ahí estábamos CIPINA, la PGR, el Consejo Nacional de Seguridad, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el órgano desconcentrado, la Procuraduría Federal de Protección y la CEAB, la Atención a Víctimas, y este grupo empezó a funcionar muy bien desde que se generó el trabajo con los titulares y con los enlaces de trabajo, trabajamos muchísimo, hicimos una serie de cosas, de movimientos, de lineamientos para la especialización, se generaron algunos protocolos, pero un trabajo que como fue a la mitad del sexenio, pues se quedó a la mitad, y ahorita les platico que sigue. Ahí mismo llevamos en el CIPINA la propuesta de que hubiera un comité asesor de expertos de la sociedad civil, de organismos internacionales y de la academia, que fueron 7 personas y que en algunas ocasiones les pedimos su apoyo y alguna colaboración, pero que después pues no se continuó. Aquí están quienes estuvieron invitados a participar en este grupo asesor, en alguna de las sesiones allá en el Consejo en la Comisión Nacional de Seguridad estuvieron presentes y después les dimos lata para algunas cosas. Bueno, ese es un proceso que cuando entró esta administración no se siguió, porque con los cambios de atribución de la seguridad pública y el Consejo Nacional, etcétera, entonces resulta que todo el seguimiento de la reforma penal iba a regresar a Gobernación, y Gobernación creó una instancia nueva que se llama la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, y aunque hemos estado en conversaciones con esta instancia, no hemos logrado volver a instalar en esta administración este grupo
de autoridades federales que tendrían que ser quienes dan la línea y la política general a todo este trabajo, y ahí tenemos un vacío, aunque desde ese momento en ese grupo se le confió al CIPINA, porque tiene materia federal, que apoyáramos en la formación de subcomisiones en cada uno de los estados, en donde se reúnen todas las autoridades para hacer un plan de trabajo y seguir la implementación de la ley. Entonces, ese trabajo de las comisiones lo hemos venido haciendo nosotros desde hace 4 años, ha sido un trabajo complicado. Aquí tenemos un semáforo que les pusimos nos apoyan las secretarías ejecutivas de disciplina estatal y mide si las comisiones ya están instaladas y sesionan periódicamente. Les enviamos un sondeo para conocer cómo está haciendo la aplicación de la ley, si tenemos ese directorio de autoridades, si tienen un plan de trabajo, si reciben asesorías por parte de nosotros, si hay participación de organizaciones de la sociedad civil en los estados, la articulación de programas con la prevención y si sus programas de reinserción los consideran efectivos. Y bueno, aquí todo es un tema, como ya decía Patti, que queremos también profundizar en eso. Entonces, la verdad, fue un trabajo un poquito complicado. Ya en este momento tenemos la mayoría de las comisiones instaladas, nos faltan 4, Sinaloa, Baja California, Guanajuato y Oaxaca. En Oaxaca instalamos dentro de unos días, el 20 de noviembre. Tenemos 9 estados en el que está la instancia, pero no la sesionan, no la trabajan, etcétera. Y están ahorita en la fase de elaborar planes de trabajo. Ya hay mucho movimiento en algunos estados para revisar estos planes, se coordinan, hacen sus reuniones. Hemos logrado un poquito como articular, animar que en los propios estados, porque además la aplicación de la justicia es en ese ámbito. Y sobre todo en estos meses de la contingencia, pues empezamos a hacer un trabajo de coordinación virtual sobre qué agenda íbamos a tener de protección para los chicos. Hubo una serie de recomendaciones internacionales que queríamos dar a conocer, el trabajo de los lineamientos sacó para la protección de los niños, les dimos tareas a los jueces para que revisaran casos y en la medida de lo posible los chicos estuvieran fuera, no pasaran la contingencia fuera. Les pedimos a los centros de internamiento que hicieran planes para la prevención, para el manejo de los casos. Hubo organizaciones sociales que han estado monitoreando todo este proceso, que mantuvieran la comunicación. Entonces, de esta manera, durante estos meses se empezó a movilizar mucho. Algunas de los estados que no habían instalado sus comisiones decidieron de una vez instalarlas y entonces hacer esta sesión especial. Y bueno, parece ser que también con todas las actividades que muchas organizaciones hicieron, con webinars, con foros, con cursos de capacitación, este año empezamos a tener mucho mayor movimiento en el tema de justicia. Y las subcomisiones se componen por todas estas autoridades, las que están directamente relacionadas en la aplicación de la justicia y quienes están alrededor de ellas. Y bueno, aquí están un poquito. La idea es que coordine la persona responsable de la consolidación de la justicia penal en el Estado, aunque no en todos los casos se mantiene esta figura, y hay varios estados en los que coordinan los jueces, en algún caso está coordinando la Fiscalía, en otros casos la Secretaría de Seguridad Pública, y en todas las secretarías ejecutivas de los CIPINA son los secretarios técnicos de estas comisiones. En nuestro papel pues es esta articulación y mantener una política de cuidado y de seguimiento a los derechos de los niños en todas las acciones del sistema de justicia, y sacamos un plan de acción con todo así detalle por detalle, artículo por artículo, lo que dice la ley que se tiene que hacer para que los estados lo conozcan y vayan seleccionando las cosas que ellos tienen que hacer en todos los temas procesales, defensa, ministerios públicos y fiscales, los jueces, los métodos alternos, la ejecución de medidas y una serie de tareas que se tienen que hacer. Finalmente, decirles que otra manera como hemos estado trabajando es reforzar, además de este grupo interinstitucional que seguimos intentando la reinstalación del mismo, las subcomisiones estatales que vamos avanzados en ese, pensamos que también sería importante fortalecer las redes de autoridades. Por ejemplo, tuvimos un ejercicio con todos los jueces y magistrados de una organización que los congrega a ellos para hablar sobre cómo veían los problemas de la justicia y esta vinculación
con el CIPINA. Y entonces nos pareció importante, también hicimos el mismo ejercicio con los fiscales especializados de adolescentes, llevamos 3 o 4 reuniones nacionales. Las autoridades de ejecución de medidas tienen su propio proceso de articulación, se llama el comité especializado, y ahí hemos estado de alguna manera participando, y con el foro de la próxima semana vamos a intentar lanzar una cosa que se va a llamar la red de defensores, que va a congregar a los defensores públicos especializados en derechos humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, para que veamos cómo ellos pueden aportar en la defensa de la justicia de adolescentes. Y finalmente, vamos a tener el viernes, dentro de 8 días, como parte del foro, un diálogo con todos los procuradores de protección de los estados, para que vean cuál es la vinculación que tienen con los temas de justicia. También decirles que se sigue trabajando con el INEGI sobre el tema del sistema de información. Les decía que es un problema serio, que no tenemos la información al día, actualizada, integrada. Entonces hemos seguido trabajando con ellos para esto. La ley marca inclusive que debe haber un grupo de expertos y especialistas que apoyen todo lo que vaya trabajando el sistema de información, y si a algunos de ustedes les interesa estar, por favor, háganmelo saber de manera particular en el chat personal, porque vamos a estar en estas semanas precisamente tratando de integrar este equipo para los sistemas de información. Y bueno, hasta ahí es como ha estado el proceso y la ruta de trabajo en este año, y quisimos cerrar precisamente, como vimos que hubo mucho movimiento en los estados sobre este tema, pues más bien traer de nuevo un aire de compartir tanto experiencias nacionales como experiencias con expertos internacionales, que es toda la semana que viene. La inauguración es el lunes a las 10 de la mañana, inaugura la Secretaría de Gobernación, y luego estará con nosotros el presidente del Comité de los Derechos del Niño, que además él encabezó los trabajos de la Observación General 24, que es el documento internacional más reciente en materia de justicia de adolescentes. Los otros 4 días hay un diálogo cerrado con cada uno de los grupos de autoridades que les dije, más un panel abierto a todo el público de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, en donde se combinan experiencias internacionales con experiencias nacionales. Lo estamos haciendo en colaboración con la Asociación Mexicana de Operadores en Justicia y con Justicia Juvenil Internacional, que está por aquí también aquí presente. Bueno, hasta aquí la información, creo que es bastante, pero puede detonar un ratito de diálogo. Gracias, Gaby, sigues. Gracias, Francisco. Gaby, volvemos a la página donde nos vemos, ¿verdad? Para poder establecer diálogo. Bueno, yo creo que lo que Paco nos plantea, pues es un modelo de atención, y la intención es que podamos dialogar en torno a varias aristas. Desde la propia realidad de los y las adolescentes en conflicto con la ley, sobre los temas de observaciones que ustedes tuvieran hacia el modelo y hacia el rol de las autoridades encargadas de garantizar, digamos, todos los derechos para estos adolescentes. 3, también el impacto de la inacción del Estado o el impacto social de esta percepción de endurecimiento que hay en algunos sectores frente a la realidad de estos jóvenes adolescentes cuando están involucrados en alguna actividad que, según la sociedad, pone en riesgo el orden social. Es evidente que también hay otras aristas que se pueden comentar, y seguramente por el tipo de exposición no dio tiempo, pero algunos de estos adolescentes son ya padres o madres. ¿Y qué sucede entonces con los chicos y los niños de la primera infancia que están ahí, ¿verdad? Dijéramos, ¿en dónde quedan, ¿verdad? ¿Quién se encarga de ellos? Y también si México tiene o no, eso es parte del debate, personal capacitado y preparado, ¿no? En muchas ocasiones sabemos que el personal que se asigna a los adolescentes son los peores elementos, o los elementos que por castigo se les asignan a los adolescentes, no como un incentivo de tener los mejores cuadros y la mejor oportunidad. En fin, podíamos dialogar muchas cosas. Dejo entonces a todas y todos ustedes
la posibilidad de intervenir con comentarios, con críticas, con anotaciones, con dudas, y pues lo pueden hacer vía el chat o vía efectivamente la función que está en participantes con la manita, o lo ponen en pantalla, hacen la mano en la pantalla y los vemos, ¿verdad? Somos 41 personas, así que no es tan difícil. Nos ayuda Gaby y otra gente. ¿Quiere participar Sara? Ah, perfecto. Hacemos rondas, si les parece, de unas 3 intervenciones, una reacción, o 3, 4, y vamos dialogando. Sara, por favor. Buenos días, muchas gracias a todos por la invitación. Pues el trabajo es muy evidente que hemos colaborado con CIPINA ya por varios años y sabemos la labor que ha tenido y el impacto en el sistema y estas colaboraciones. No tengo observaciones de que el modelo tuviera alguna falla, obviamente todo es perfectible. Más que nada quisiera comentar como las áreas que continuamente seguimos identificando como críticas. Voy a comenzar con la especialización. Ciertamente, la ley nacional no establece más que los parámetros, quizá y muy débiles en mi opinión, sobre la especialización, quién se considera un operador del sistema especializado y quién no. Sin embargo, nadie la vigila, nunca conocí a una persona que tome un curso de especialización y se decrete que no está especializado cuando sabemos que hay personas que realmente no pertenecen al sistema de justicia para adolescentes. También lo que sucede en términos de la especialización es que generalmente se especializa el Poder Judicial y entonces dejamos a la Defensoría Pública y a la Fiscalía muy alejados de lo que es una preparación pues especializada en la materia. Con ello también no es por ya a la segunda área que creo que es muy crítica, es que la vinculación de instituciones para el uso del recurso, por ejemplo, hablemos de la capacitación o de la especialización. El Poder Judicial puede disponer de ciertos recursos. No sé si me está cortando ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Puede el Poder Judicial disponer de ciertos recursos, pero sabemos que el recurso al menos de la mayoría de las autoridades administrativas, como se han conformado en muchos estados, viene de seguridad pública y ese presupuesto es compartido con el sistema de adultos en la mayoría de las veces. Ya habíamos tenido una plática con la unidad de la implementación del sistema penitenciario acerca de que no existía una partida exclusiva para adolescentes en el presupuesto para pues para el poder pues para seguridad pública a nivel estatal. Creo que eso de alguna manera, no sé, no supe si se arregló, no se arregló, o si se cambió, pero seguimos encontrando estas cuestiones, ¿no? O sea, la ley es muy clara en que se debe conformar una autoridad administrativa con sus 4 áreas y esto requiere de recurso, y ese recurso generalmente no está disponible para las autoridades administrativas, más allá de cuestiones como a lo mejor más equipo de seguridad, cosas así que no ayudan a una implementación técnica, es a lo que voy de cómo opera la autoridad administrativa. Y entonces esta vinculación pues se desconecta. Y también para los esfuerzos institucionales, sabemos que, por ejemplo, una subcomisión de justicia, pues es efectiva cuando se sientan todos los actores, y no nada más todos los actores, pero los actores que pueden tomar decisiones. Y seguimos encontrando en algunas subcomisiones que sí hay actores muy comprometidos, quizá que tienen un poco más contacto con las personas adolescentes, pero sus superiores y las personas que toman la decisión en las instituciones no están sentados ahí. Y estar un poquito alejados de las necesidades del sistema. Esto para mencionar algunas de las cuestiones con las que encontramos. Entonces yo diría, lo resumiría en 2, ¿no? La especialización y ahí el problema que tenemos con la especialización y 2, la desvinculación de las distintas instituciones y autoridades del sistema. Hasta aquí mi participación. Gracias, Sara, por comentarnos, incluido el tema del presupuesto que señalaste también, ¿no? Que sería tu tercera observación. ¿Alguien más quisiera comentar dónde ven ausencias, dónde ven desafíos, dónde ven oportunidades al propio modelo, a la implementación, al diseño, a los actores? Nomás no se me amontonen.
¿Alguna sugerencia? Raquel. Tanto Raquel y Jesús Alberto, ¿no? Sí, por favor, en ese orden. Bueno, yo sin ser realmente experta en el tema, pero tratando de sí, juntar piezas para la formación de los funcionarios del CIPINA, lo que hemos visto es que conforme a la ley tendría que haber en cualquier proceso jurisdiccional donde estuviera algún niño la presencia de la Procuraduría de Protección Especial. Yo creo que eso sería muy bueno en la medida en que pues quien asista de esta institución pudiera incluso orientar a todos los involucrados que aquí se han mencionado, qué significaría estar con un proceso para adolescentes. Pero la impresión que tenemos, bueno, también por el acompañamiento de expertos que están con nosotros, es que ese papel no es dificilísimo que lo juegue la Procuraduría de Protección Especial. Y bueno, pues entonces ahí yo tengo la impresión de que se queda un poco solo, ¿verdad?, del adolescente. Y no hay, pues, como en muchos casos no solo para quien está en conflicto con la ley, sino también mucho para quien es víctima, pues no se da este proceso. No sé si ustedes tengan otra impresión diferente, pero por ahí yo veo una llave de coordinación y de todo lo demás, ¿verdad? Porque no es precisamente el CIPINA, es muy claramente la Procuraduría de Protección Especial. Gracias, Raquel. Jesús Alberto, y luego sigue Rosa Marta y por último Francisco Almanza en esta ronda, en esta primera ronda. Jesús Alberto, por favor. Sí, gracias. Pues antes que nada un agradecimiento por la invitación. Referente a los puntos que comentan sobre aportaciones, yo considero, rescato lo que comentaba en un primer momento la compañera Saraí acerca del fortalecimiento por cuanto hace a las atribuciones de las defensorías públicas. A mi parecer, se debe de generar un exhorto a las distintas subcomisiones de las entidades para que se reforme la ley estatal de la Defensoría Pública, puesto que en algunas de ellas se tiene ese obstáculo de que no se les da la participación para la adecuada defensa de menores de edad, y en algunos otros casos se solicita que para la defensa especializada hacia las y los adolescentes en conflicto con la ley penal debe de tenerse la especialización de las y los defensores hacia este rubro. Entonces, al no tener la especialización, la defensoría asume en primer momento la no defensa hacia esta población y los deja entonces sin una defensa adecuada, que pues recordemos que es uno de los derechos que se contemplan en la ley general y en la ley estatal de cada una de las entidades. En segundo punto, me sumo también a lo que comentaba la compañera que me antecede sobre el tema de que las procuradurías municipales, que obviamente es como un efecto dominó de las estatales, pues no llegan a asumir la responsabilidad que tienen referente al tema de la protección de los derechos de esta población. Y que entonces a su vez lo conecto con el apoyo que debe de dar los ayuntamientos sobre la reinserción social, familiar, educativa de estas niñas, niños y adolescentes, porque lo que en muchas ocasiones recae es en una revictimización hacia esta población, porque en algunos casos sobre el trabajo comunitario que llega a determinar algún juez o jueza, se pide el trabajo de este menor de edad dentro del ayuntamiento y entonces luego se filtra de que el menor de edad está cumpliendo una medida, ¿no? Entonces cae en una completa revictimización. Y luego, otro de los puntos que considero importantes es buscar el mecanismo para que la persona que asuma la titularidad de los centros de internamiento especiales para adolescentes sea una persona
que tenga conocimiento en el tema, porque en muchas ocasiones luego solamente al interior de las propias secretarías de seguridad pública trasladan a algún director que ya estuvo en algún cerezo y entonces trae ese corte, o sea, trae ese corte adultocéntrico y lo traslada sencillamente al centro de internamiento y quiere imponer actividades como si fuera el cerezo. Y entonces, desde ese primer momento ya tenemos una problemática. Entonces, yo creo que en esta reunión que se va a tener, creo que es mi aportación, que son los puntos que se deben tocar en el tema. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Rosa Marta, por favor, fueras tan amable. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien? Es que es desde el teléfono. Bueno, pues primero agradecer la invitación, claro. Sí felicito porque creo que el tema de adolescencia es un tema muy, muy sensible, ¿no? Desde la prevención, el contexto en el que se están desarrollando los adolescentes. Hoy en día todavía más complejo, ¿no? Entonces, sí felicito todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, ¿no? Me uno a la moción del fortalecimiento y la especialización, sobre todo en el tema del que nos compete a nosotros como organización, que es la parte de derechos, ¿no? Desde el momento de la detención, la protección, la atención, la restitución en su caso y hasta incluso la reinserción, ¿no? Entonces, creo que esta parte de fortalecimiento sobre los derechos en todos los momentos del proceso de justicia para los adolescentes, las y los adolescentes, debe estar presente. Lo veo presente en el modelo. Sin embargo, quizá no sé si este tipo de presentación va dirigida o nos vamos a dirigir a otras instancias, pues ser quizá más incisivos, porque ahí es donde creo que sabemos que muchos adolescentes son reclutados, ¿no? Bien cometen el delito, pero en la mayoría o gran parte de los casos, por lo menos los que nosotros tenemos cercanía, son reclutados ya sea por contextos de delincuencia organizada, etc., ¿no? Y hasta por los propios familiares. Entonces, sí creemos en la importancia del fortalecimiento, sobre todo quizás hasta desde el sistema de policía, ¿no? En esta parte de los derechos y los protocolos de detención, ¿no? Así como en el ejercicio de las medidas. Y la otra pregunta, bueno, ahí sí es una pregunta más bien, el otro es primero es comentario. Una pregunta, sí, ¿qué tanto estamos vinculados o asociados con otros programas? Es decir, el adolescente está tan cercano a la justicia digamos, en niños y niñas, que se incluye dentro de este grupo de población, pero más cercano a la justicia de adultos, ¿no? Entonces, ahorita el compañero que me antecedió comentaba algo sobre lo que sucede en los municipios, es muy cierto, lo vivimos en municipios de Oaxaca, en Tuxtepec, por ejemplo, ¿no? Que hay mucho joven que se va involucrando, y entonces a veces son personas que han hecho trabajos dentro de penales y sistemas penales, pero para adultos. Entonces, esta parte pues creo que es la que me preocupa, y entonces, ¿qué tanto podemos hacer este vinculamiento o esta intersección, digamos, o enfoques sistémicos con otros programas de justicia penal en las que los jóvenes también se ven involucrados o son partícipes, ¿no? Y esto me refiere, por ejemplo, al tema, los temas que recientemente hemos visto, ¿no? Donde que lamentablemente hasta vemos la muerte, pero pues todo viene a través de un contexto donde la violencia viene también ejerciéndose por delincuencia organizada y por un tema más de adultos que de adolescentes. Entonces, es esta mi manifestación, preocupación y a la vez pregunta. Es cuanto, gracias. Gracias, Rosa Marta, muy amable. Francisco Almanza, y cerramos la ronda con Yuneri Esqueda. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y al igual que mis colegas, felicitar al sistema por estos esfuerzos que están haciendo. Y tenía un par de comentarios. Uno específicamente tiene que ver con lo que comentaba Paco, en relación a esta lógica, porque nosotros tenemos como esa teoría
de que en realidad un chico que ha pasado por el sistema de justicia cívica, por ejemplo, es un joven que probablemente haya pasado también por el sistema penal. Y viceversa, o sea, creemos que es la misma población, a final de cuentas, quienes están pasando por el sistema de justicia cívica como por el sistema penal. Y mi pregunta un poco es, obviamente con todas las reservas que lleva pues el asunto de protección de los adolescentes, esta cuestión legal, es si pudieran comenzar a vislumbrar como la idea de generar un mecanismo de confianza, así como dice Paco, que una de las razones de la sociedad civil fue quien les dijo que ya pasó por allá 4 veces, ¿no? Y después ya está acá en el penal. Si verían la posibilidad de como poder iniciar a generar una especie de mecanismo de confianza que pudiera como sistematizar toda esa información. Porque creo que si esa información la logramos sistematizar, incluso al sistema penal lo podríamos estar descargando de muchos casos, ¿no? Si lo hacemos desde antes con todo el rollo de justicia cívica. Entonces es una primera, como un tópico por ponerlo aquí en la mesa. Y la segunda es también un poco, o sea, me parece que también hace mucha falta en México trabajar con la sociedad civil. Desafortunadamente son ellas quienes han estado, donde han sido canalizados los jóvenes para cumplir algún tipo de medida. Sin embargo, mucho de lo que sucede, por ejemplo, con justicia cívica en Juárez, por ejemplo, ¿no? Que les canalizaban a un joven que había cometido una falta administrativa, entonces le habían dictado 8 horas de trabajo comunitario, algo así, entonces, y se lo mandan a casa, ¿no? Y casa me dice, oye, pero es que ¿para qué me lo mandan si yo aquí mi proceso con mis chicos dura 7, 8 meses, ¿no? No creo que le estemos ayudando al chico, ni nosotros a él, ni él está restaurando algún tipo de situación. Entonces me parece que también hace falta fortalecer muchos modelos de atención que sirvan como ente que está recibiendo jóvenes para cumplir ya sea la medida que le dicta el juez o bien la falta administrativa que le haya dictado la sociedad cívica. Y bueno, hasta ahí, por ahí va. Nosotros desde acá del programa de USAID en México estamos mucho por impulsar estas cuestiones y bueno, pues ojalá podamos en algún momento colaborar ahí de manera conjunta. Gracias, Paco. Un gusto verte. Hay 2 preguntas. Gracias, una de Manuel de la Ría de Puebla que nos dice, ahora quisiera consultarles, ¿verdad? Si están considerando si existirá un impacto jurídico-social derivado de la iniciativa de ley de juventudes, en el sentido de la definición de edades, pues si bien la Ley General de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y la Ley Nacional comentada, no se identifica claramente quiénes son adolescentes. Resulta que la iniciativa de la Ley General de Juventud considera en su artículo 2, fracción 18, joven, persona sujetas de derechos identificada como actor social cuya edad comprende menor de edad, en el rango entre 12 cumplidos y menores de 18, o así el enfoque de derechos de niñas, niñas, adolescentes del sistema, o sea, y el sistema de justicia de adolescentes no existiría ningún tipo de conflicto por la definición de edades de adolescentes y juventudes en 2 leyes generales y una nacional. Y Nelia, desde Yucatán, nos dice, además de felicitar a Francisco por el excelente trabajo en esa tarea, le consulto qué tanto se ha logrado que la justicia restaurativa en México sea un pilar de la justicia penal juvenil. Agradecería si pudieras profundizar en el tema. Yuri Esqueda, y nos queda posteriormente Marco Valencia, y con eso sí ya cerramos, porque si no son demasiados temas, ¿no, Paco? Okay. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, desde Documenta, nos parece también muy importante poner a la mesa el involucramiento y la participación de las redes de apoyo de los adolescentes que están en conflicto con la ley, especialmente de las familias, que si bien es cierto, en algunos casos tienen la característica de haber participado en grupos de crimen organizado, también hay perfiles y hay muchas otras que no están en esta condición y que también están pidiendo y tienen el interés de participar de manera más activa en la reintegración con su familiar, con la persona adolescente. Entonces, creemos importante incorporar esta parte y también en la parte de la capacitación a los operadores, hacer también algunas temáticas muy específicas que tienen que ver con discapacidad, con estos jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad física o psicosocial,
con jóvenes que pertenecen a las comunidades LGBTI o que tienen identidades de género diferentes y que tampoco hay un trabajo especial para trabajar con ellos en los centros de internamiento. Y también trabajar el involucramiento de las comisiones estatales de derechos humanos, que desde la experiencia en algunos casos, pues tampoco están haciendo una vigilancia en centros de internamiento adecuada o que puedan garantizar también la protección de sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, entonces, nuestro colega de USAID, que pidió la palabrita. Gracias, gracias Daniel, gracias Paco. Nada más en consonancia un poco, buenos días a todas, en consonancia con lo que comentaba mi compañero Paco, Paco Almanza de acá del programa de USAID. Desde el programa hemos tratado justamente de venir fortaleciendo el mecanismo institucionalizado para la canalización de infractores a partir de justicia cívica, y sí vemos una desconexión, como bien lo menciona, entre el sistema de justicia penal y el sistema de justicia cívica, ¿no? A manera de un poco comercial, el tema pasa muchas veces por la desatención o la falta de colaboración del juzgado cívico, que históricamente se había venido viendo como barandilla únicamente, a transitar a un esquema de prevención de la violencia a través de las medidas para mejorar la convivencia cotidiana, que son trabajo en favor de la comunidad, terapia cognitivo-conductual. Este año vamos a impulsar con mayor fuerza el tema de la atención a adicciones. Entonces creo que hay un nicho bastante importante, justamente como decía, para que esos adolescentes no transiten y no escalen la violencia o los temas de delito. Entonces, desde acá hemos tenido estudios, incluso un estudio que hicimos en Chihuahua nos dice que 1 de cada 3 víctimas de homicidio pasó por falta administrativa previa, ¿no? Y muchos de ellos, bueno, pues tienen un cúmulo en un periodo de 4 o 5 años de 6 a 10 faltas administrativas. Entonces hay varios perfiles, ¿no? Pero creo que a partir de lo que podamos lograr en la colaboración con Justicia Cívica, creo que podemos incluso establecer mecanismos de participación con organizaciones de la sociedad civil que ya le están entrando a este tipo de modelos, ¿no? Lo que nos hace falta y que hemos visto, además de la colaboración institucional con las instancias locales, es justo lo que decía Almita Esqueda, es el involucramiento de las familias. Muchas veces tenemos los cuadros de beneficiarios de 12 a 29 años, teniendo en cuenta que estos son jóvenes, pero creo que la atención va más allá de las familias, como dice, algunos de ellos ya son padres de familia o madres de familia. Entonces el involucramiento es más sistémico, ¿no? Y entonces ayudamos justamente a arropar al joven a hacer voluntad en estos procesos de reinserción. Entonces, a la orden, esperamos colaborar en lo subsecuente y muchas gracias por la invitación. Gracias, Marco. Ahora sí, por último, Margaret R. Hola, muy buenos días a todas y todos. Querido Francisco Castellanos, tal vez no te acuerdes de mí, pero yo trabajé en Reintegra contigo. Es un gusto escucharte, es un gusto escuchar a gente tan involucrada en este tema. Actualmente realizo una investigación con adolescentes, mujeres privadas de su libertad en la comunidad de mujeres. Entonces, obviamente, escucharte ineludiblemente me lleva a pensar en ellas. Como decías tú en un principio, pues pareciera que las adolescencias están olvidadas o están poco comprendidas desde esta visión jurídico-penal, pero algo sucede con las chavas que pareciera que son las olvidadas de los olvidados. Entonces, en todas estas condiciones a veces no se mira que son adolescencias muy distintas a otras adolescencias, ¿no? Quizá las que tenemos en contacto en las escuelas, en los barrios. ¿Por qué digo que son distintas? No porque esto, la condición de adolescentes en conflicto con la ley les defina de otra manera, sino que hay una situación que he visto de cerca. No es lo mismo ser varón adolescente en internación que ser mujer.
hay un ojo muy distinto, social y culturalmente el costo es diferente, y también hay un cuidado, pareciera, ¿no? Con no tener o un tratamiento de marcaje personal con las chavas que viven en internación. Entonces, para mí es importante de pronto empezar a dibujar como esas líneas, cómo trabajamos con mujeres adolescentes que tienen hijas o hijos menores, que quizá están embarazadas, que requieren atención desde otras perspectivas. Obviamente el tema de la diversidad sexual es importante. El tema de la sexualidad en internación, digo, me deja como pensando en eso y escuchando las participaciones. Por supuesto que creo que el tema de las redes de apoyo, una vez que salen del internamiento, son vitales, ¿no? Y que pareciera que todo depende de una perspectiva un poco más, pues de las asociaciones de hacer acompañamiento, a veces asistencialismo, más allá que un imperativo del mismo Estado, de hacer ese acompañamiento y garantizar la reinserción. Es un gusto escucharles, la verdad es que estos espacios de intercambio pues se agradecen muchísimo, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto ver a muchas personas que conozco desde hace muchos años, que seguimos trabajando en estos temas que nos apasionan muchísimo. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, Margaret. Bien, pues como verán, hay un cúmulo de puntualizaciones, observaciones, desafíos. Creo que en general, Paco, además de lo que respondas, me parece que al igual que el país logró conformar una coalición de apoyo suficientemente fuerte para tener una política pública que se denomina Estrategia Nacional de Primera Infancia, la gran ausente es también la ausencia de una política integral de atención a las adolescencias, donde este componente de justicia sea uno dentro de un cúmulo mucho más integral para el ejercicio pleno de todos y cada uno de sus derechos. Pero te dejo a ti, Paco. Gracias, Daniel. No, pues, de todo. De nuevo, muchas gracias por estar en este diálogo en corto. Lo bueno es cuando el diálogo en corto es, no puedes decir cualquier cosa porque sabes que la gente que está ahí sabe y conoce profundamente de los temas, entonces no hay para dónde hacerse. Efectivamente, los temas que han dicho son, por supuesto, puntos que hay que estar trabajando. No pretendo decir que estamos en todo, pero sí puedo decir en dónde hemos ido avanzando. El tema que Saraí comenta de la especialización, que rápidamente lo pudimos identificar después de la reforma, porque empezaron a crecer las ofertas en los estados, ¿no? Ya hay muchos cursos y muchas capacitaciones para especializar jueces, porque además, como la ley dice que se debe certificar al juez, entonces pues la gente lo que quiere es el papelito, ¿no? Estamos como ahorita con el tema de las constancias del foro, que se nos hace totalmente complicadísimo, porque hay un registro en el Zoom de 1000 gentes, más no sé cuántos más, y no podemos llevar el control de todos para hacer, pero la gente lo que quiere es el papel, ¿no? Entonces, sí ha sido un problema, es muy claro para nosotros, lo que no creo que no se pudo conectar Javier Carrasco o alguien de su equipo, con el Observatorio Libertad en Comunidad, donde lo que Javier investiga es que hay una serie de ofertas en el país, pero totalmente disímbolas en cuanto a contenidos y en cuanto a tiempos. Entonces, hay estados que tienen procesos de especialización de 12 horas, en un fin de semana ya eres juez especializado, fiscal especializado, y en otros estados, como Durango, el magistrado Alejandro Ramón, que además es de ser el presidente y tener una trayectoria en el tema, es académico, entonces tiene una especialidad de 580 horas para su gente y los hace que vayan al módulo 1 y 2 y 3, y entonces, por supuesto que Durango es otra cosa en el país que otros estados donde la especialización es así en corto. Entonces, fuimos por la idea de elaborar unos lineamientos
que puedan normar esto, ¿no? Que puedan normar los contenidos. A veces nos encontramos, imagínense que nos encontramos a los responsables de las universidades que nos presentan sus programas y nos dicen, sí, lo estamos haciendo de manera interdisciplinaria, como dice la ley, porque ya saben que como no soy abogado, peleo mucho con que hay que verlo, no solo lo psicológico, sino de todas las disciplinas. Y mire, en psicología les estamos dando criminología para que los técnicos aprendan a evaluar el perfil criminológico de los adolescentes. Entonces, si seguimos formando esos operadores, si bien nos va, el operador formado va a salir y lo que va a buscar es perfiles criminológicos, y entonces la receta es mandarlos a lo médico, y entonces el médico lo que va a hacer es enchocharlos. Y, entonces, a ver, no, ¿quién está dando análisis de evaluación de la vulneración de los derechos, que es lo que nos pide la ley? ¿Quién sabe hacer ya una perspectiva de evaluación sobre el interés superior y qué derechos le han sido vulnerados, para entonces decir cómo hacemos un plan de restitución? Pero desde el enfoque y el lenguaje no se está integrando. Entonces, como ese de los perfiles criminológicos, los que nos dicen, ya, usted que nos insiste tanto en esto de la adolescencia, ya trajimos al experto que nos habla de adolescencia, y ya sabemos que adolescencia es el que adolece de criterio, el que adolece de madurez, el que adolece de juicio, o sea, cosas totalmente fuera de ciencia. Yo digo, no, por favor, no digan que yo dije que hablaran de adolescencia. O sea, sí hay que decir y hay que establecer de manera muy puntual. Vamos a aprovechar con el foro, que está Alejandro Ramón, el magistrado de Durango, que hable sobre esto y lanzar la propuesta de unos lineamientos para que en el país se pueda regular la formación de los operadores y luego los criterios de certificación. Entonces, por ahí estamos trabajando en ese tema. Sí, por supuesto, Saraí, que está presentando sus proyectos y que tienen que ver muchas veces con la coordinación de las autoridades. El gran conflicto que tenemos es esta vinculación de las autoridades, esto de los sistemas, de las comisiones del Grupo Federal, que les digo, donde nos tenemos que reunir todas las autoridades para hablar del mismo tema, porque además estamos viendo a los mismos adolescentes, no se nos da. Entonces cuesta un trabajo, porque recuerdo muy bien, ahí está Jesús Alberto en Veracruz, que fue la primera comisión que hicimos en Veracruz, y cuando terminó la comisión, la reunión de la primera comisión, recuerdo que salió una juez y le dijo al defensor o al director del centro, oiga, me gustó mucho esto que hicimos, pues siempre nos vemos, pero siempre hablamos nada más de cosas del trabajo, pero nunca nos corrimos, ¿por qué no lo repetimos? Era como la novedad era haberse reunido. Entonces digo yo, híjole, pues sí, el tema de sentarnos juntos es importante. Sí, por eso creemos que es muy importante, y les hemos pedido a las organizaciones sociales que están en los estados que traten de estar presentes en estas subcomisiones. La política es que haya participación de sociedad civil y que nos ayuden a empujar esto. Eso es un papel que ustedes podrían hacer. No dejen de estar en estos espacios, porque además es muy importante. Ustedes pueden hablar con los jueces, con los defensores, con los directores de los centros, con el de seguridad pública, que también está, etcétera. Entonces, ahí es un buen espacio, creo yo, también para que ustedes puedan tener un papel importante. Y bueno, sí, nosotros lo sufrimos desde acá, desde el CIPINA, pero sí, el tema de la desarticulación es muy importante. Raquelita, pues sí, mira, inclusive el papel de las procuradurías se señaló también, son de las cosas y de los aportes que CIPINA hizo a la ley, porque habíamos estado en la ley general y luego en la ley nacional de justicia. ¿Cómo tenemos que diferenciar cuando un adolescente que entra al sistema de justicia, la medida que se le va a dar es como consecuencia, como lo dice la ley, por eso es penal, y es una acción penal restringida, es una consecuencia, es una sanción por el delito que cometió, debe ser proporcional a su edad, todo lo que ya sabemos. Yo ahí es donde siempre coloco el tema. Cuando un juez, que lo primero que hace es, te voy a regresar a estudiar, y se lo pone en el plan individualizado como sanción, ¿ese regresar a estudiar es un castigo para el adolescente o es un derecho que ya tenías y que no se te había dado? Entonces, ¿quién tiene que imponer la medida de la reinserción social? ¿La Procuraduría, que restituye derechos, o el juez que marca las medidas de sanción, aunque la sanción es socioeducativa? Entonces,
Todas estas cosas son nuevas en el escenario jurídico y tenemos que ayudar como a irlas trabajando. Lo mismo puede ser con el tema de la salud mental, con el tema de la violencia, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto que aquí es muy importante. Sí hay estados, y nos consta, porque hay también ahorita como en pocos estados hay una participación fuerte de las procuradurías. Tenemos el caso de Coahuila, aquí está la gente de Documenta que trabaja por allá, que hay una vinculación más cercana con las procuradurías, pero hay otros donde las procuradurías están desbordadas. Entonces, si yo le digo a la Procuraduría de Protección en Chiapas, que tenemos una juez de adolescentes muy buena, Jacqueline Ángel, que se ponga en contacto, la Procuraduría le dice, mira, ahorita lo que tengo saturado son chicos que no están atendidos por su familia, son los migrantes que tengo aquí centroamericanos y además no tengo gente, entonces olvídate de que yo me vaya a meter ahorita porque tú tienes 3 niños internos. Entonces, sí hay un déficit de la capacidad institucional en las procuradurías, pero de nuevo hay que hacer este diálogo. Ricardo, con mucha precisión y con mucho atino en esto, quiso que precisamente el foro que congrega mucha gente, tuviéramos este diálogo dentro de 8 días con todos los procuradores para decirles, oigan, sabemos que es así, pero si la ley les está dando atribuciones, hay que buscar la manera de que las procuradurías de protección lo trabajen. Lo mismo pasa con el tema de los defensores, ¿no? Tanto la defensa especializada, que es muy correcto lo que dice Jesús Alberto, sí vemos que de todos los actores que están directamente involucrados con los chicos, los defensores son los que deberían tener un empuje y una presencia más fuerte y son los más desdibujados. Y siempre como sujetos a otras políticas que no les permiten participar. Hacemos las reuniones en las subcomisiones estatales y sí están presentes, pero no piden la palabra, no aportan. Entonces sí nos ha costado también mucho en esta red hacerlo. Por eso hoy lo que estamos haciendo, y ustedes van a ver en la inauguración del foro al presidente del Instituto de la Defensoría Pública Federal, a Netzaí Sandoval, que le hemos pedido que aunque ellos son federales, tienen defensores especializados en adolescentes y nos ayuden a armar esta red de defensores a nivel nacional con los estatales para formar un poquito más esta presencia a nivel nacional y a nivel de los estados, pero ha sido muy diferente. Y luego Ricardo, también en su manera de ver todo global, dijo, y que estén las comisiones de los derechos humanos para que hagamos esta gran red de defensores por la justicia de adolescentes que tienen otras atribuciones, inclusive en la ley, particularmente la de revisión de los centros de internamiento, aunque pueden ser más cosas. Entonces, el diálogo de defensores va a ser el jueves de la próxima semana y lo van a coordinar precisamente Nayeli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y presidenta de la Federación de los Ombudsmans, y Netzaí. Entonces, la idea es trabajar un poquito para tomar más presencia, pero sí, la realidad es que ahorita la presencia de estas autoridades es muy, muy, muy débil, ¿no? Rosa Marta, sí, también, mira, el tema es que efectivamente arrastramos como una idea en la gente, porque aunque la ley cambia, a veces las personas siguen siendo los mismos y entonces ya llevan años. Se justifican también como especializados, porque tengo 30 años haciendo lo mismo, pero no evolucionamos ni cambiamos paradigmas ni maneras de hacer las cosas. Entonces, el juez pues, lo que tiene que hacer es juzgar y juzgar, ¿no? Entonces, cuando les decimos, sí, pero mira, si entendemos la naturaleza del problema y sus vinculaciones con la prevención, es difícil, ¿no? Y además tendríamos que hacer una prevención muy focalizada en los temas de reclutamiento, porque si ahorita el panorama en México es y es este, entonces todo este cruce de ideas, de problemas mucho más complejos, empezamos con las resistencias. No, pues es que mi ley no dice eso, mis atribuciones me dicen que no. No, pues déjame, le pregunto a mi titular, a mi jefe, a ver si me dice, ¿eh? Y entonces si le da el pase, entonces ya acciona, funciona, responde. Entonces siempre mover esto y pues para ustedes y yo que estamos en sociedad civil que las cosas no funcionan así, es así como, por favor no me digas esto, pero así funciona. La administración pública así funciona y entonces tenemos que estar constantemente buscando que haya este tipo de conexiones. Por eso también ahí es muy invaluable
el trabajo que están haciendo muchos de ustedes. También hemos tenido, con motivo de los temas de prevención del reclutamiento, algunas reuniones. Decirles que también estamos en otros temas. Como nosotros somos un programa nacional, tenemos que estar en referencia con nuestros temas. Por ejemplo, ya ha llegado a nuestras manos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que hagamos observaciones al protocolo de detenciones de adolescentes, que es otro grave problema, los que sabemos en este tema, ¿no? El tema de las racias. Yo estoy trabajando el tema de las racias desde 1985 en el CEJUP, con las brigadas antiapañón y todas estas cosas que hacíamos, y las detenciones ilícitas siguen a todo lo que da en el país, ¿no? Entonces ya llegó a nosotros, hemos estado hablando con las autoridades de seguridad pública para que tenga un enfoque, para que el registro de detenciones sea claro, para no desproteger a los adolescentes. ¿Cómo hacemos con el tema de la identidad? Que además hay que cuidarla, pero sí se tiene que registrar el nombre. Una serie de detalles que son muy complejos, pero estamos en eso, como ya llegó para mí, para los compañeros de USAID, vía el secretariado ejecutivo, las observaciones al modelo de justicia cívica, que debe tener una perspectiva de adolescentes, que también hemos platicado un poquito sobre esto. Entonces, siempre un poquito nosotros como instancia podemos llegar y recurrir a otras áreas. Lo mismo ha pasado en temas de tortura, lo mismo ha pasado con el tema de desapariciones, que es un tema que fundamentalmente afecta a las mujeres adolescentes. Entonces regresa todo un poco a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, y desde ahí tratamos de siempre darle a los otros programas nacionales la perspectiva de derechos de infancia. Y luego, bueno, sí, en relación a estos temas de justicia cívica que comentaba mi tocayo Paco y Marco, bueno, pues sí, ¿cómo hacemos que efectivamente cuando un chico cae en una falta administrativa, se accione un dispositivo preventivo eminentemente? Vimos el tremendo caso de este niño aquí en la Ciudad de México, Marco era, el que detuvieron en el Metro del Rosario y desapareció unos días y después apareció y apareció mal, dañado, golpeado, etcétera. Todo se hizo exactamente como no tendría que hacerse, porque si es menor de 18 años, tiene que ser enviado a una fiscalía especial o a la Procuraduría de Protección. En ningún caso se procedió de esa manera. Si es menor de edad, se tiene que notificar inmediatamente a los padres. No se hizo de esta manera. La mamá, los papás, tuvieron varios días buscándolo y pidiendo apoyo. Algunas de las organizaciones aquí presentes apoyaron en este caso, y entonces pues fue que ya hubo otro tipo de presión social. Pero de eso también resultó un protocolo que me parece de los mejores trabajados, que generó el gobierno de la Ciudad de México por apoyo del CIPINA de la Ciudad de México para las detenciones de adolescentes, que ya habla precisamente de vincular la protección especial, la atención y la canalización cuando tiene otros problemas, porque si ahí estamos identificando que el chico tiene problemas de droga o de conducta, pero somos autoridad de primer contacto, se debe de proceder como lo tendría que hacer cualquier autoridad de primer contacto en el enfoque de niños, niños y adolescentes. Por eso, de nuevo, vincular ahí con las procuradurías. Entonces, ahí hay también cosas que hemos trabajado. No puedo decir que ya estamos súper bien, pero es un tema que estamos buscando siempre, sobre todo que aterrice en los municipios, porque es un tema muy local, y que haya una vinculación de la normatividad de los juzgados cívicos con el enfoque de derechos de los niños que no lo tienen. Llegamos a encontrar en Guadalajara que la normatividad cívica era mucho más dura. Por ejemplo, en los temas de privación de la libertad, podían tener a los chicos más días detenido que la propia ley de justicia penal, que podía ejercer detención por menos días. Entonces era más fuerte las sanciones acá. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos todo ese ajuste de cosas? Muy importante, y muy importante el proyecto que está impulsando USAID con otras organizaciones para hacer este vínculo con la prevención de los adolescentes. Y, a ver, el tema que nos dicen de Puebla sobre el impacto de la ley, ese es otro problema que arrastramos desde hace tiempo. Y como también me ha tocado estar en los temas de juventudes, de sociedad civil, y ahora en el gobierno federal, sí puede ser un problema. Nos quedan 15 minutos, dice Daniel, que
no tengamos la precisión de las fechas. De hecho, este tema de la delimitación de las edades es un problema desde la ciencia. Ni los médicos ni los psicólogos están de acuerdo con a dónde empieza una etapa y dónde termina la otra. Por eso llegaron los abogados y dijeron, ya nos vale gorro todo lo demás. Una persona adolescente es de 18 a menos un día, de los 12, perdón, a los 18, para no andar con cosas. Pero sí, la ventaja de la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes es que tiene todo este sistema de protección, tiene las procuradurías de protección para la atención individual de los adolescentes, y en los temas de juventud no hay estos mecanismos. Entonces yo ya en diálogos con algunas gentes en estos temas que han sido cabeza en la historia de esto, Tere Lanzagorta, José Antonio Pérez Islas, etcétera, ¿por qué no pensamos que la ley de jóvenes sea de los 18 a los 19, pero le metemos elementos, por ejemplo, donde la institucionalidad sea tipo CIPINA? La preside el presidente y los gobernadores, no es un anexo, ¿no? No es un instituto ahí nada más, que además, ¿dónde lo ponemos ahora? En desarrollo social o en la C, pero nadie le hace caso, pero le quitamos, sino una política mucho más fuerte. Sin embargo, bueno, pues las cosas han ido avanzando por otro tema, ¿no? Nelia, sí, estamos trabajando sobre los temas de justicia restaurativa. Sí hay cada vez más una conciencia de cómo canalizar los casos hacia la justicia restaurativa. Tenemos un problema en la realidad también, que es que por las condiciones de violencia los chicos están llegando por delitos cada vez más graves. Entonces, cuando el delito es grave, yo recuerdo cuando empecé estas andanzas, era el 1% de chicos que cometían homicidio, ahorita es el 30 y tantos %. Entonces, todos esos por ley se van a procesos judiciales. ¿Y cómo haces un proceso restaurativo con una víctima de homicidio, por ejemplo? Entonces, el tema también es que la situación social es muy compleja y también a veces es difícil articular estas cuestiones, pero sí, en la medida de lo posible se ha insistido y la ley ha marcado que la mayoría y todos los casos que se puedan se vayan para los procesos restaurativos. Sí, lo que dice documenta sobre las redes de apoyo también es muy importante, y ahí sí les pedimos su apoyo porque también es un tema que a veces las autoridades no alcanzan a entender, que para un adolescente que llega al sistema de justicia, el esquema de la familia tradicional en realidad pues, no funciona. Si la familia fuera así, entonces no hubiera llegado al sistema, ¿verdad? Pero por supuesto que como hay un gran déficit en las estructuras familiares, no es el tema de que los jóvenes rompen con la familia como la población a veces de calle. Es un tema de familias sumamente deterioradas, con antecedentes de violencia, de adicciones, con otros familiares que ya estuvieron en la cárcel. Entonces son otros mecanismos que hay que atender, y que si la red de apoyo no es esa, pues no es esa, y hay que llevar los procesos a que el adolescente vea, mira, si tú regresas a esto, vas a volver a lo mismo. Puedes generar otro tipo de apoyos, y ahí es muy importante generar el apoyo con otras instituciones o cosas nuevas que a veces el adolescente no tiene porque su entorno no se lo ha permitido, pero de las que sí tiene, a veces son las novias, las abuelitas, el padrino que vive en otra ciudad. Recuerdo en algunos proyectos en Rentera que tuvimos que mandar a un chico a otra ciudad para que él le dieran trabajo y salir del crimen organizado, etcétera. Es otra metodología, la del apoyo en redes. Termino con lo que dice Margaret, mucho gusto de volvernos a encontrar, y sí, las chicas son un tema también un poco desdibujado. Sí nos hemos dado a la tarea de hacerlas presentes. En el Pronapina pasado me tocó hacer unos grupos focales para llevar la opinión de los chicos internos al programa nacional, y estuve en el Centro de Mujeres de Chihuahua, y ahí poder constatar un grupo de 15 chicas por delitos pues, graves, pero que con la legislación en ese momento todavía no cambiaba la legislación, sentenciadas, como les decía hace rato, a 15 años de internamiento. Entonces era un lugar sumamente pequeño, todo el día metidas en las celdas. Les pedimos permiso a las autoridades para hacer un grupo, y cuando acabamos la reflexión y todo, logré que nos permitieran salir al jardincito, que estaba ahí un espacio para que les diera el sol. Y cuando termino la reflexión, digo, oigan, ¿cómo les pareció el taller y esto y lo otro? El tema del Pronapina y eso, yo creo que ni le entendieron. Lo que me dijeron, oye, no, muchas gracias porque conseguiste que pudiéramos salir al sol, porque hace muchos meses que no salíamos a tomar el sol.
Entonces yo dije, caray, ¿cómo están las situaciones? Y saber que así van a pasar varios años, los mejores años de su vida, ahí metidas y en esas condiciones, es totalmente inhumano. Entonces yo me vine con eso y lo primero que dije, en cualquier momento haría lo posible porque estas chicas se fueran, y fue cuando hubo la oportunidad de poner en la ley, cuando estamos en el equipo de la ley, este artículo transitorio de que, habiendo hecho el cambio de la ley, se hiciera una evaluación de las condiciones de los niños que estaban detenidos para que se reformulara su plan, y en muchos casos, con el cambio de la ley, los jueces les dieron la libertad, y yo dije, bueno, otra oportunidad. Sí, sí es un tema muy complicado, sí hay que posicionarlo, sí nos interesa conocer sus propuestas en el tema de las niñas. También estamos trabajando, y yo espero que sea una de las próximas sesiones para el siguiente ciclo de diálogos en corto, hablarles sobre la política que estamos haciendo para el trabajo con hijos de personas privadas de la libertad, que aunque empezó solamente con los hijos que viven en las prisiones, sea de adultos o sea de adolescentes, que viven los niños ahí con sus mamás, lo hemos trasladado también al tema de los hijos que tienen un papá que puede estar detenido, pero no hay ninguna política de trabajo para con ellos. Y entonces también requieren una atención especializada. Entonces nos hemos ido al tema de los hijos con algún referente privado de la libertad. Ahí hay un tema muy importante, estamos haciendo algunos proyectos con el órgano desconcentrado, hay un programa piloto que ya está arrancando en 5 estados de la República para darle atención a mujeres madres, etcétera. Ahora en la pandemia, uno de los lineamientos fue, por favor, chequen si hay este tipo de casos, y a los jueces revisen para darles una protección especial tanto a ellas y a los niños que no permanezcan confinados. Por lo menos de un caso me enteré en Chihuahua que sí hicieron este mecanismo para liberar a una chica, pero bueno, es picando un poquito de piedra, pero ahí está, en eso vamos. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo, Dani y Gaby, ustedes dicen. Gracias, Francisco, y gracias a Jesús Alberto por su solicitud de tener los datos de las organizaciones. Ahí le encargo a Paco y a su equipo para que le haga llegar esa información a Jesús Alberto. Y Alicia, gracias por tu comentario, y por supuesto el tema de los pueblos originarios y el sistema de justicia es otro tema que tiene que ver con la discriminación interseccional y múltiple que viven muchos grupos de población, las personas con discapacidad que viven con alguna discapacidad, pero en los pueblos indígenas es donde se concentra el mayor número de exclusiones y de discriminaciones. Pues no me resta más que agradecerles a todas y todos ustedes, y en particular a Paco, como siempre, una larga trayectoria en este tema que nunca dejará, y por supuesto que necesitamos formar una coalición importante, una fuerza social que empuje una agenda integral por los derechos de este grupo de población. El abandono y el tema serán de muchas consecuencias. Lo que no hagamos lo encontraremos a la vuelta de la esquina a los pocos años. La próxima semana, y de modo ahí se nos empalma un poco, yo creo que muchos de ustedes van a estar en el foro, pero es mi obligación comentarles que en la próxima semana tendremos diálogos en corto a las 9 de la mañana con el tema de educación inclusiva. Como ustedes saben, las 3 transitorios de la reforma constitucional del año pasado en materia educativa señalaban la Estrategia Nacional de Primera Infancia, que es de las más avanzadas, y 2 estrategias que no están en el tintero porque se entregaron a la Cámara de Diputados, pero ahí se han quedado como estáticas: la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva y la reforma de las normales, ¿verdad? Como una gran apuesta porque las normales formen a las y los maestros con una perspectiva, con un enfoque distinto en materia de derechos. Pues vamos a ver la próxima semana el tema de educación inclusiva, y pues los mantendremos informados y continuamos con otros diálogos. Hay ahí la propuesta de que a 5 años de la ley y a 5 años del propio CIPINA podamos hacer también un corte de caja en corto sobre dónde están los grandes desafíos, si este sistema, como algunos dicen, no está duplicando el rol que le debe de corresponder a otras autoridades, si su papel coordinador es suficiente para justificar su existencia, y pues aquellas reformas que la ley siempre requiere para avanzar. No me resta más que agradecerles y a todas y todos ustedes su presencia,
Gracias por lo que han señalado en el correo y les haremos llegar también la presentación en el registro que nos hicieron. Gracias, Gaby, siempre por estar detrás. Gracias, Maye, por la red que nos permite estar aquí dialogando juntos. Paco, con colegas, muy buenos días. Un Excelente. abrazo a todas y a todos. Gracias. Hasta luego, excelente día. Hasta luego, buen día de semana a todos. Bye. Hasta luego, bye.